Capítulo 981. Nacido del árbol. El guardián de la arboleda no tenía nombre, ninguno de los Bruanchi lo tenía. No en el sentido de las razas inteligentes, o incluso de la colonia, al parecer. Carecían de muchas cosas que otros tenían. Sin nombre o apellido, sin género, sin patria, o de hecho, sin historia real. No poseían lenguaje hablado, poca industria o artefactos culturales, religión o reliquias o, de hecho, nada que los forasteros pudieran pensar que era esencial para unirlos. Y, sin embargo, ningún pueblo de Pangea estaba más unido que ellos. La razón de esto era simple e imposible de replicar para cualquier otro grupo. Eran de una sola alma. El guardián podía recordar haber nacido. Una astilla de madre árbol se había desprendido, no su forma física, sino su mismo espíritu, y había sido ahuecada en sus amorosas manos. Abrazado por la madre, ese fragmento había comenzado a crecer. Las ideas, los pensamientos y las emociones se habían fusionado lentamente dentro de ese reino atemporal dentro del árbol, ya que el guardián había sido nutrido por su único padre. Con el tiempo, ese pequeño fragmento se había convertido en un espíritu propio brillante y ardiente, una entidad completamente desarrollada, lista para ser desatada en el mundo. Sin embargo, ese no había sido el camino. En lugar de ser enviado al mundo, el guardián se mantuvo cerca de la madre, liberado de sus manos y se le permitió mezclarse con los otros espíritus que ella había criado. ¿Cómo describir ese mundo? El guardián no tenía las palabras para pintar una imagen precisa. Había calidez, comodidad y seguridad. Más que esas cosas, había comunidad. Miles y miles de Bruanchi retozaban allí, retenidos en el hogar del alma. En ese lugar experimentaron una alegría sin palabras mientras disfrutaban de la compañía de espíritus afines bastante literales. De una sola alma, no tenían necesidad de comunicarse, capaces de compartir pensamientos y emociones en un nivel primario que trascendía la realidad física. El guardián había pasado la mayor parte de su vida en el hogar del alma, más allá del tiempo, más allá del individuo, sostenido en el abrazo de la madre. Ahora, sin embargo, el guardián sintió el empujón. No era una orden, o una directiva. La madre árbol no interactuaba con sus hijos de esa manera. En cambio, era una sugerencia amable, pero que ni un solo Bruanchi había rechazado jamás. A medida que el espíritu del guardián comenzó a moverse, también lo hicieron muchos que estaban cerca, todos ellos moviéndose con mayor velocidad a medida que salían de su hogar y entraban en la red más amplia que era la madre y sus raíces. Volaron a través de caminos torcidos y ramas enrolladas, cada uno irradiando alegría y felicidad mientras disfrutaban del viaje y de la compañía del otro. El guardián sintió una profunda satisfacción. Esto era lo que significaba ser Bruanchi, esta unión y unidad de propósito que no se podía encontrar en ningún otro lugar. Cuando finalmente llegaron a su destino, encontraron que la madre había preparado sus vasijas, como siempre lo hacía, y saltaron dentro de ellas como niños a un arroyo burbujeante. Siempre era un extraño cambio de perspectiva, cuando se unían con un cuerpo. Pasaron de ser seres de luz pura que existían solo dentro de la madre, a criaturas de realidad mundana, con sentidos y extremidades. Había tristeza en la pérdida de la libertad, pero también alegría de otro tipo. En sus cuerpos físicos, podrían efectuar cambios en nombre de la madre y elevarse unos a otros. El guardián experimentó un estado tranquilo, como de ensueño, mientras el cuerpo preparado por la madre continuaba gestando. Un flujo constante de maná de vida entró y, en respuesta, el guardián creció. Los poderosos brazos en forma de tronco se hincharon con fuerza a medida que la capa de corteza se espesaba y endurecía con el tiempo. Silenciosamente, en los límites de la conciencia, el guardián podía sentir que los demás crecían junto a ellos. Tantos, claramente la madre tenía grandes planes para ellos. Con el tiempo, el proceso se completó, el guardián se agitó por primera vez en esta nueva forma. La madera crujió y se partió cuando la forma gigante se liberó de la raíz en la que se había formado, el guardián estiró sus miembros y abrió sus ojos por primera vez. Cerca, miles más emergieron al mismo tiempo. Los guardianes y los Bruanchi irregulares sacudieron sus nuevos cuerpos mientras se conectaban entre sí a través de su vínculo sin palabras. Como uno, sintieron descender la presencia de su madre. Su mente, tan enorme y poderosa que empequeñecía a sus titilantes seres, puso una mano suave sobre ellos y, a través de eso, supieron cuál era su propósito. El guardián se volvió hacia los demás de su especie y rápidamente se organizaron, reuniéndose con sus parientes y luego partiendo a través de los túneles.
Se habían formado cerca de las raíces principales, pero sus pasos devoraron rápidamente el suelo a medida que avanzaban a través de los sinuosos túneles. Había entusiasmo en el grupo fuerte de miles, una energía feroz que irradiaba de ellos mientras se movían con propósito. La madre los había retenido durante tanto tiempo, pero al fin habían sido liberados. El marco de madera del guardián estaba lleno de ira justificada. El enemigo había atormentado a la madre durante demasiado tiempo, mordisqueando sus raíces y consumiendo los espíritus de sus parientes. La ayuda de la colonia había ayudado a cambiar el rumbo, y por eso estarían eternamente agradecidos, pero no serviría para que el conflicto terminara sin golpear con sus propias ramas. Los Bruanchi deberían ser los primeros en caer en defensa de sus padres. Y ahora por fin les había permitido hacer lo que quisieran. Un zumbido profundo retumbó de los guardianes, una exclamación sin palabras de sombría satisfacción mientras avanzaban. Manos gigantes de Ironwood flexionaron sus gruesos dedos. La madre les había otorgado formas adecuadas para la batalla, debe haber almacenado estos recursos mientras la colonia luchaba. Rebosante de fuerza, el Bruanchi marcó implacablemente hacia adelante. Cuando por fin se encontraron con las termitas, surgieron como una sola y el zumbido aumentó de volumen hasta que el aire vibró con la fuerza de su furia. Demasiado tarde, las termitas se volvieron para enfrentar la nueva amenaza, incapaces de formar filas u organizar sus números a tiempo. El guardián bajó ambas manos en un golpe por encima de la cabeza, aplastando al monstruo más cercano con un crujido satisfactorio. Dieron un paso adelante, golpeando con un pie al enemigo derrotado mientras pisoteaba, con una alegría salvaje encendida en su alma. Un sentimiento que fue compartido entre todos ellos. Como uno solo, los Bruanchi avanzaron hacia la batalla, sus espíritus alineados y cantando la misma canción. Capítulo 982. Emisario, parte 1. La colonia aprendió mucho de las costumbres de la gente de la superficie. Estudiamos muchas industrias que habían desarrollado durante cientos, miles de años. Agricultura, metalistería, emplumado, administración, alfarería, elaboración de té y muchos otros. Algunos de los aprendizajes fueron excepcionalmente valiosos y demostraron tener un impacto duradero en nosotros, mientras que otros fueron menos útiles. Sin embargo, la sed de conocimiento y entendimiento dentro de la familia era insaciable, cualquier golosina que pudiera ayudarnos en nuestra lucha era buscada con celo. Así fue como me atrajo el campo de la filosofía. Seguramente, pensé para mis adentros, ninguno de mis hermanos se habría tomado el tiempo de estudiar un campo tan esotérico. Por lo tanto, sería el primero y abriría nuevos caminos para la familia al utilizar el conocimiento y las técnicas que se encuentran dentro para nuestro mejoramiento. Estaba tristemente equivocado. Los habitantes de la superficie se ocuparon de tantas preguntas sin sentido, cuyas respuestas me parecieron más obvias. ¿Por qué existo? Para ayudar a la colonia. ¿Cuál es el propósito de la vida? Para ayudar a la colonia. ¿Por qué existe el universo? Por la colonia. ¿Qué es la muerte? Cuando ya no puedes ayudar a la colonia. Aunque todo parecía tan claro para mí, los humanos, Golgar y otros parecían no poder agarrar nada. Se volvían locos con la retórica, metiéndose en madrigueras de conejos y manipulando números de un lado a otro hasta que perdían de vista las preguntas que intentaban responder. Cuanto más me sumergía, más enredado se volvía el laberinto. La búsqueda de la verdad se perdió por completo cuando intentaron convertir lo simple en complejo y lo complejo en simple. Lamenté la falta de propósito de mis años de estudio durante mucho tiempo. Afortunadamente, pude darme cuenta de que mi esfuerzo no había sido en vano, que había algo bueno que sacar que beneficiaría a mi familia. Más que cualquier otra hormiga, conocía los procesos de pensamiento y los valores de las razas inteligentes. Sabía que eran débiles. De las notas privadas de Emmanuel Kant. Si se hubiera dicho a sí mismo hace un año lo que estaría haciendo ahora, se habría dicho a sí mismo que estaba loco. Aunque Wallace Danton, una vez jefe de la Guardia de Rille, había sospechado durante mucho tiempo que su huevo se había roto cuando la colonia invadió su ciudad. Cuando las hormigas se acercaron a él para asumir este nuevo papel, vio de dónde venían. A sus ojos, encajaba de forma natural. Tenía experiencia en el combate contra las hormigas, había intentado defender una ciudad contra su asalto y luego se había ido a vivir y trabajar junto a ellas durante un período prolongado de tiempo. ¿Quién mejor para representar a la colonia al acercarse a otras ciudades-estado independientes en la frontera?
Sus manos se levantaron para tirar de su uniforme casi por voluntad propia, pero las detuvo antes de que Yasmine lo agarrara. Se las arregló para empujarlos hacia abajo, pero aún así notó que ella lo miró fijamente, como si de alguna manera hubiera sentido su casi violación del decoro. Había recorrido un largo camino para superar su miedo a los insectos. Trabajar con la colonia parecía hacer eso, eventualmente. Era difícil tener algo que sirviera un té y unas galletas tan fantásticos. Además de su hospitalidad general, las hormigas habían demostrado ser las administradoras más eficaces que jamás había visto. Dirigían su negocio con una eficiencia increíble. Cualquier intento de obstaculizarlos o bloquearlos fue atacado y aniquilado. Sus reglas eran relativamente sencillas y las aplicaron directa y consistentemente, sin temor ni favoritismo. Lo que realmente los distinguió fue su propia seguridad inquebrantable de su propia imparcialidad. Nunca dudaron en tomar la mejor decisión cuando se les pidió que resolvieran disputas, y no fue posible protestar. Intentar argumentarle a una hormiga de la colonia que eran parciales era un ejercicio inútil, aunque divertidísimo de ver. Siempre fueron los comerciantes. El señor te verá ahora, la voz del asistente interrumpió el tren de pensamientos de Wallace y lo trajo de vuelta al momento. Nuestro agradecimiento, Yasmine sonrió cortésmente mientras le agarraba el codo con más fuerza de la necesaria mientras se levantaba, obligándolo a levantarse con ella. Sí. Gracias, dijo cuando ella lo pellizcó. No le importaba este trabajo, pero la pompa y la política del mismo a veces lo irritaban. Uniforme completo. Esperando en las antecámaras. Preferiría estar luchando, pero parecía como si esos días se hubieran perdido para siempre. Siguiendo al dignatario que tenían delante, caminaron sobre una alfombra exuberante y resplandeciente bajo la atenta mirada de los severos lores y damas que pasaban. La ciudad de Ironway había sido colonizada unas pocas décadas antes que Rillé, pero por alguna razón se había considerado muy superior a lo largo de su historia. Era innegable que Ironway era el más grande y próspero de los dos, principalmente debido a los depósitos de minerales valiosos en el área. Rillé, por otro lado, se jactaba de tener una comunidad militar y de excavación mucho más fuerte. Los dos fueron conducidos a la oficina del señor y encontraron al actual gobernante de Ironway, Lord Corbell, de pie para darles la bienvenida. Joven y en buenas condiciones, el hombre parecía más un miembro del sindicato de mercenarios que el señor de una ciudad independiente, pero en todos los sentidos era un gobernante capaz e inteligente. Lo que debería facilitar el trabajo de Wallace. Wallace Danton, me alegro de verte de nuevo, Corbell le ofreció su mano cálidamente y Wallace extendió la suya para estrecharla. Esta debe ser Yasmine Worfu. Un placer. El joven Lord, que se apresuró a usar el encanto, los saludó a ambos antes de indicarles que debían sentarse, y él mismo acercó una silla. He estado escuchando todo tipo de cosas interesantes que están pasando en Rillé. Cuando escuché que estabas aquí queriendo una audiencia, pensé que tenía que aprovechar esta oportunidad para llegar al fondo del asunto. Wallace se encogió de hombros. No nos gusta ser aburridos. Deberías saberlo mejor que la mayoría. Corbell sonrió. Por cierto. Ha sido casi inusual no tener brotes a lo largo de la frontera. No puedo decir que no me importe la paz y la tranquilidad, pero tengo que preguntarme qué causó este cambio de actitud entre tu gente. ¿Nada en particular? Nos conquistaron las hormigas, admitió Wallace libremente. Yasmine se atragantó con una tos cuando su jefe tiró por la ventana su táctica de negociación cuidadosamente planeada. Antes de que pudiera pisar tácticamente su pie, descubrió que él había bloqueado preventivamente su pierna con la suya. Maldito hombre. Lo que el señor Dalton quiere decir, trató de recuperar el momento, es que hubo un cambio en la dirección de la ciudad. Yo lo diré, gruñó Wallace. El señor de Ironway se echó hacia atrás y miró a los dos frente a él con cautela. Había oído que eran monstruos. En realidad esperaba que toda la ciudad hubiera sido aniquilada. No hemos podido abrir una puerta a Rillé durante meses y hemos oído poco o nada de tu gente. ¿Ahora vienes a decirme que fuiste conquistado? ¿Por hormigas? Sí, confirmó Wallace, ignorando el sutil codazo de Yasmine. Abrumaron la ciudad en unas pocas horas. Las hormigas lo gobiernan ahora. Es de ellos. Corbell lo miró durante un largo momento. Ellos lo gobiernan, dijo finalmente. Wallace asintió. Sí. Las hormigas lo hacen. Sí. Otra larga pausa.
Entonces, ¿Rille es una especie de infierno monstruoso ahora? ¿Has venido a advertirme de la amenaza inminente de las hormigas? ¿Para suplicar refugio para tu pueblo? El joven Lord parecía cauteloso y confundido. Wallace se movió para tranquilizarlo. No, por supuesto que no es un infierno. Las hormigas cuidan bien el lugar, en realidad. Mucho mejor que la administración anterior. No, he venido a entregarte un mensaje. La colonia me ha enviado como su emisario. Corbell se quedó mirando. ¿Tú? ¿Wallace? ¿Un emisario? Él rió. La idea misma es ridícula. Estoy bastante de acuerdo, se rió entre dientes Wallace, pero puedo ver su razonamiento. Bien entonces. Entrega este mensaje de tus señores monstruosos, el señor negó con la cabeza ante lo absurdo de eso. ¿Qué quieren las hormigas? Wallace sonrió lentamente. Tu ciudad. Capítulo 983. Emisario, parte 2. La ciudad de Ironwall ganó su nombre en los días posteriores a su fundación. El primer señor había sido un hábil mago de la tierra, capaz de cambiar y comprimir metales en un alto grado. Habiendo hecho su fortuna excavando y recibiendo una buena paga por sus habilidades en fortificación, decidió que había llegado el momento de darle un buen uso a su dinero. Junto con la familia extensa, organizó una expedición y encontró un lugar en la frontera para establecer su propia ciudad independiente. La piedra aquí era rica en minerales, particularmente hierro, y durante un período de décadas, el primer señor excavó y comprimió la capa exterior de la ciudad en un muro irrompible. Rodeada por una esfera de metal endurecido casi puro, la ciudad era conocida como una fortaleza inquebrantable, una rara isla de seguridad en la frontera salvaje y subdesarrollada. Combinado con la prosperidad obtenida de la extracción de las ricas vetas de Dungeon en la extensión cercana, la ciudad creció rápidamente hasta convertirse en la potencia relativa en la que se había convertido ahora. Al menos, así lo pensaban los lugareños. A los ojos de Wallace, la ciudad era un becerro gordo, esperando ser sacrificado. La gente se había vuelto complaciente, confiada en que el trabajo del fundador los mantendría a salvo, ya que la riqueza seguía acumulándose. El comercio a través de la red de puertas había enriquecido a la gente, pero la falta de amenazas los había vuelto indolentes. El caparazón inexpugnable, las puertas infranqueables, tenían completa fe entre los ciudadanos aquí. No podían imaginar un mundo en el que caerían. Pensando que las únicas cosas que podrían existir en el calabozo eran aquellas que podían imaginar. Ese fue su pecado fatal. ¿Quieres, mi ciudad? Lord Corbell lo miró como si estuviera loco. ¿Es esto una especie de broma? Yasmine miró a Wallace por un momento antes de volverse hacia el señor con un tono más moderado. La colonia nos ha enviado para informaros de sus intenciones. Conquistaron Rille hace algún tiempo y ahora están en proceso de aumentar su territorio. Es desafortunado, pero eso incluye a tu ciudad. ¿Me estás insultando? Corbell golpeó con una mano su escritorio. ¿Crees que puedes entrar aquí y decirme que algunos insectos quieren quitarme mi ciudad? Como si fueran menos peligrosos por ser insectos. ¿No es lo contrario cierto? Wallace pensó para sí mismo. No se nos ocurriría insultarte, dijo Wallace arrastrando las palabras, y creo que puedo explicarte por qué esta situación puede parecerte tan extraña. El joven señor se recostó en su silla, la ira aún reflejada en su rostro. Habla, dijo secamente. Wallace se enderezó en su silla antes de continuar. La colonia es bastante joven, en términos generales. Solo han sido inteligentes durante alrededor de un año. Quizás menos, no tengo a mano las fechas exactas. El punto es que son bastante nuevos en la idea de la diplomacia y no están muy seguros de cómo hacerlo. ¿Estas criaturas son inteligentes? Por supuesto que lo son. No puedes esperar que crea que no has tenido ningún informe de exploración. Perdí varias patrullas tratando de investigar qué le pasó a Rille, frunció el ceño Corbell. Dejé de intentarlo y te di por muerto. No puedo decir que no sean competentes, asintió Wallace. Bueno, puedo ver más o menos cómo esto te ha sorprendido tanto. Las hormigas están tratando de entender lo que tú y yo podríamos considerar como reglas de guerra. Creen que sería perjudicial para sus tratos futuros si ganaran una reputación por sus acciones sin escrúpulos. La idea de la reputación es importante para ellos. Si tu ciudad fuera conquistada sin haberte ofrecido la oportunidad de rendirte, mancillaría su reputación. Era bastante extraño lo rápido que las hormigas habían aceptado el concepto de reputación.
Aunque por un lado, realmente no les importaba lo que los humanos pensaran de ellos, también se negaban a dar a los demás una razón para hablar mal de ellos. Mantendrían sus tratos escrupulosamente limpios tal como lo veían. Si algunos malinterpretaron sus acciones, que así sea, pero siempre seguirían las reglas. El rostro de Lord Corbeil se oscureció. Wallace, dijo, tenía un gran respeto por ti. Has luchado duro en nombre de tu ciudad contra el calabozo y tengo un profundo respeto por tus años de servicio. Pero ahora, pensar que viniste aquí para burlarte de mí por orden de los monstruos que una vez juraste matar. Eres una burla de ti mismo. Oh, estoy bastante de acuerdo, dijo Wallace, con una leve sonrisa en su rostro. Algunos días siento como si hubiera dejado atrás mi cordura hace algún tiempo. Debes tener, dijo el señor, para pensar que esta ciudad posiblemente podría caer ante monstruos como esos. Esto es muro de hierro. Nunca seremos derrotados por esas hormigas. No importa si traen 100.000. Nunca atravesarán nuestros muros y morirán en masa ante nuestras puertas. Yasmine se levantó de su asiento y tiró del brazo de Wallace para sacarlo de la silla. Estaba claro que su audiencia había llegado a su fin. Siento causarte alguna angustia, trató de encubrir a su compañero emisario. Él siempre iba a hacer esto difícil. Viejo estúpido. Simplemente ya no podía mantener la boca cerrada. Wallace permitió que lo pusieran de pie mientras metía la mano en su bolsillo izquierdo y tocaba un cristal que tenía allí. Bueno, Lord Corbeil. Ha sido agradable verte de nuevo. Me aseguraré de alcanzarte mañana. No será tan malo como crees al principio. Descubrirás que es bastante fácil llevarse bien con ellos. Aunque es posible que una buena parte de su riqueza termine redistribuida. No pueden soportar el acaparamiento ineficiente. Fuera, Wallace. Ni tú ni ninguna hormiga volverán a poner un pie dentro de estas paredes. Wallace Dalton se encogió de hombros. Bueno, por supuesto. No tienen pies. De repente se escucharon sonidos de alarma distantes cuando las matrices de cristal alrededor de la oficina cobraron vida. Voces confusas y gritos de pánico comenzaron a resonar por todas partes. Lord Corbeil miró a su alrededor en estado de shock antes de que los pasos resonaran a través de la puerta, seguidos por una multitud de soldados elegantemente vestidos que irrumpieron en la habitación. Mi señor. Uno lloró. La ciudad está siendo atacada por monstruos. Wallace suspiró y movió los hombros. Echó un vistazo a los demás en la habitación, juzgando su estado de ánimo antes de decidir tácticamente regresar a su silla. Le duelen las rodillas estos días. ¿Es esta tu idea del honor? Exigió el joven señor. ¿Un ataque sorpresa mientras todavía estás en la ciudad para negociar? Wallace levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Te ofrecí la oportunidad de rendirte y la rechazaste. ¿Por qué no atacarían? ¿No tienen miedo de que te tome como rehén y te ejecute? Honestamente, les dije que esas cosas nunca sucedían y que no deberían preocuparse por eso. Yasmine se llevó una mano a la frente. Este lunático no tenía consideración por su propia vida, pero al menos podría preocuparse un poco por la de ella. Corbeil se volvió hacia sus soldados. Esto es muro de hierro. No hay necesidad de entrar en pánico, hemos ahuyentado enemigos más fuertes que este. Póngase en contacto con las puertas, despierte a las reservas y prepare a todos los hombres y mujeres para luchar. No hay posibilidad de que puedan abrirse paso mientras nos comprometamos con la defensa. ¿Seguro sobre eso? Wallace señaló la ventana cercana. Los soldados y su señor se asomaron y vieron montones de hormigas que trepaban ya por las paredes y el techo de la gran cámara en la que se alzaba la ciudad. El cascarón tan cacareado que los había defendido durante cientos de años ya había sido perforado en varios lugares, los agujeros del tamaño de una casa pequeña habían sido perforados de alguna manera. Cientos de hormigas ya habían entrado, un número que pronto se disparó a miles. Las puertas están bajo un fuerte asalto. La guarnición está siendo atacada desde abajo. Hay informes de túneles debajo del castillo, mi señor. Esta área no es segura. Lord Corbeil no pudo procesar las repetidas descargas que lo asaltaron más rápido de lo que podía comprender. ¿Qué demonios estaba pasando? Rillegro más, gruñó Wallace con satisfacción. Sabía que ese muro estaba sobrevalorado. Capítulo 984. Colonia versus Colonia, parte 21.
Al disparar repetidamente bombas de gravedad más pequeñas y manejables, he podido bloquear un lado del asalto para que todos los demás puedan concentrarse en el otro. Sakarasara se está convirtiendo en una prioridad cada vez mayor en este momento. Su rugido, incluso enterrado bajo las termitas, es ensordecedor. Ella debe estar causando un caos absoluto allí, pero no puede durar para siempre. Desafortunadamente, ha pasado suficiente tiempo para que el enemigo se abra camino hasta nuestra posición actual, por lo que una vez más estamos bajo fuego desde todas las direcciones. Cuando aparecen directamente debajo, arriba y frente a mí, se vuelve imposible mantenerlos alejados con las bombas. Las posibilidades de atraerme y ser dañado por mi propio hechizo son demasiado altas en ese escenario. A regañadientes, me veo obligado a dejar de lanzarlos. Sin embargo, el ejercicio ha sido increíblemente valioso como experiencia de aprendizaje. He estado disparando bombas de gravedad con toda su fuerza, conteniéndolas para desatarlas solo en los momentos finales como un ataque de todo o nada. Ha sido mi carta de triunfo contra mis enemigos más fuertes y por esa razón he sido reacio a gastar mi maná de gravedad, queriendo retenerlo para bombear en las megabombas que usé contra el nido de termitas o contra Grogus. El potencial de múltiples bombas más pequeñas se ha perdido por completo durante todo este tiempo, pero ahora me doy cuenta de la increíble utilidad. Con mi reserva actual de maná de gravedad, probablemente pueda lanzar hasta 20 bombas del mismo tamaño que la primera que lancé al nido de 100 pies. Si puedo dominar la habilidad de desarrollarlos rápidamente y eliminarlos de forma controlada, será muy útil. Maná de gravedad, volviendo a ser útil incluso antes de que obtenga la habilidad específica. Sabía que no me había equivocado al depositar mi fe en ello. Aún así, estamos en problemas aquí ahora. Con el enemigo acercándose, no tenemos más remedio que acurrucarnos y luchar contra ellos en una formación tan densa como podamos. Al mismo tiempo, tratamos de hacer un túnel en nuestro camino hacia Sara, literalmente perforando una pared hirviente de termitas. No es fácil. Rodeados por todos lados, luchamos desesperadamente para mantenernos firmes y evitar que las interminables oleadas de termitas nos abrumen. Pronto estamos casi enterrados bajo la biomasa dejada por los enemigos derrotados y echamos comida cuando tenemos un segundo de tiempo, pero no hay forma de que podamos seguir el ritmo de todo. Crini se las arregla para guardar una cantidad estúpida de comida en sus 3 fauces, pero aún así es demasiado. Si tan solo pudiera convertir rápidamente esa biomasa en más carne, esa podría ser una idea para su próxima evolución. Reducirse durante largas batallas es una de sus debilidades clave, pero eso podría superarse siempre que tenga acceso a los alimentos si pudiera hacer esa conversión rápidamente. Tal como están las cosas, esa comida tardará varias horas en reponer su reserva de carne de sombra. En este tipo de batallas, Krinis está en su mejor momento. Ella desató tantas extremidades como pudo para aniquilar a las termitas rápidamente, y está funcionando hasta cierto punto. Hay miles de tentáculos por ahí, cada uno retorciéndose y retorciéndose mientras intenta agarrar una termita y hacerla pedazos, pero esta estrategia no está exenta de inconvenientes. No puede controlar con precisión tantos a la vez, a pesar de las mutaciones y los órganos que amplían su control. Con todo lo que ha vertido en él, Krinis probablemente pueda utilizar hasta 100 tentáculos a la vez, lo cual es una locura cuando lo piensas. Solo tengo 6 extremidades y todavía me las enredo de vez en cuando. Con miles de tentáculos revoloteando, muchos de ellos funcionan con piloto automático completo, lo que está lejos de ser inútil, pero es enormemente ineficiente. Aunque estos tentáculos sin sentido todavía están causando daño, también están siendo destruidos mucho más rápido que las extremidades que ella puede manipular a voluntad. En resumen, la capacidad ofensiva de Krinis se está reduciendo rápidamente. Graaya. Timmy, por otro lado, sigue golpeando. Sé que su resistencia está decayendo y tendrá que dejar de ser tan liberal con sus fuertes golpes, pero por ahora lo está haciendo todo. Honestamente, estoy impresionado de que haya podido seguir adelante durante tanto tiempo. El número de termitas que ha derrotado debe estar cerca de mi propio total, lo cual no esperaba. El aumento de sus habilidades realmente lo ha llevado a otro escalón. Buen trabajo, Timmy. Sigue golpeando hasta el final. No debería pasar mucho tiempo antes de que nos sintamos aliviados. Arr. Espero que no pase mucho tiempo antes de que nos sintamos aliviados. Cuanto antes mejor. No esperaba que fuera tan difícil mantener a raya a las termitas, otro error de juicio.
Estoy seguro de que la colonia está enrollando al enemigo como una alfombra persa en este momento, pero si no lo hacen lo suficientemente rápido, en el momento en que lo cargues, debes liberar tu láser nuevamente, Invidia. Intenta sacar tantos como puedas. Los tendré a todos. Quiero decir, si puedes, genial. Tienen en él. Cambio el foco de mi mente a otra parte. Sara, ¿puedes escucharme? ¿Cómo estás? Trato de extender la mano y tocar su mente, pero todo lo que obtengo es un muro de dolor y rabia. Ella está en modo completamente frenético en este momento. A juzgar por los sonidos que escucho, se ha convertido literalmente en una máquina trilladora de termitas, pero no sé cuánto más va a durar. Chicos, tenemos que buscar a Sara y tenemos que hacerlo ahora mismo. Voy a quemar mi resistencia para abrir un agujero en el enemigo, prepárate para seguir. Los demás reconocen mis palabras y no pierdo el tiempo. Me lanzo hacia adelante, bloqueo mis mordiscos antes de desatar mi combo más potente y aniquilador de resistencia. Chong vacío. Chong vacío. Chong vacío. 3 mordeduras masivas en rápida sucesión abren un gran hueco en la pared de termitas, vaporizando una gran parte frente a nosotros y nos sumergimos en el hueco. Mi resistencia se ha desplomado después de eso, pero no hay nada para eso, tenemos que hacer todo lo posible antes de que la situación de Sara se vuelva más peligrosa. Rodeados por todas partes de termitas, nos preparamos para desatar el infierno antes de que puedan colapsar sobre nosotros, pero me distrae una leve sensación de algo que no esperaba en los límites de mi alcance. ¿Es eso, Bruanchi? Capítulo 985. Orgullo herido. Rasantep extendió su mente para sentir la situación lo más cerca que pudo antes de relajar una balanza. Tuvo cuidado de no mostrar nada a sus compañeros Kaarmodo mientras estaban juntos, dirigiendo el ataque de las termitas. Estuvo a punto de entrar en pánico y temió tener que intervenir cuando el futuro anciano salió con una confianza tan descarada, precipitándose hacia el centro de su cerco sin apoyo. Fue una maniobra de mente, y por un momento, temió que el monstruo hubiera perdido por completo sus sentidos. Después de consultar con sus asistentes, rápidamente descartaron la idea y se dieron cuenta de la verdadera estrategia en juego. Colgar un cebo tan sabroso de una manera tan descarada era una táctica grosera y nunca funcionaría en circunstancias normales. Cualquier comandante competente se daría cuenta de que era un cebo y actuaría en consecuencia, retrocedería, organizaría una defensa por etapas sin dejar ninguna abertura. Esta situación era cualquier cosa menos normal. Los Kaarmodo estaban trabajando con información incompleta, tenían comentarios menos que perfectos de las tropas de termitas y era difícil obtener una imagen clara de lo que estaba ocurriendo a veces. Más aún, el liderazgo aquí estaba en manos de jóvenes en gran parte sin experiencia. Peones prescindibles que podían ser descartados con seguridad como pícaros que habían actuado sin permiso ni apoyo. Su falta de paciencia y poco juicio irritaron a Rasantep, aunque en este caso le jugó bien. ¿Cómo sigue viva esa miserable criatura? Siseó Olantep a su lado. Esto está tardando demasiado. La maga irritada estaba tan indignada que casi levantó una garra para rascarse las escamas antes de que sus asistentes saltaran hacia adelante para evitar la vergonzosa muestra de irritación. Bajo sus cuidadosos cuidados, pudo calmarse un poco, aunque cada uno de sus compañeros la vigilaba. No habían pasado por alto el casi desliz. Los jóvenes de estos días. Rasantep compartió una mirada con su asistente principal, los dos simpatizaban el uno con el otro por verse obligados a asociarse con el joven inculto y salvaje. Esto también fue notado por los Kaarmodo reunidos, y con su punto hecho, volvió a concentrarse en su tarea. Con suerte, lo habían asignado como parte del grupo encargado de cazar a la temible hormiga de nivel 6. Esperaba poder fallar en su tarea lo suficiente como para permitir que la criatura sobreviviera, aunque esperaba que una o varias de las mascotas tuvieran que ser sacrificadas para parecer convincente. No fue así. A pesar de estar completamente rodeado y obligado a soportar un ataque implacable durante más de una hora, la hormiga y sus seguidores aún no habían caído. Un logro notable. Creo que debemos considerar retroceder para reservar las criaturas restantes que tenemos a nuestro mando, habló gravemente por el enlace mental. Hemos gastado mucho y no hemos ganado nada en este esfuerzo. Si nos volvemos apasionados y tomamos malas decisiones, lo que aún se puede salvar también se perderá. Acusar a aquellos que no estaban de acuerdo de actuar de manera un Kaarmodo era una táctica deliberada, y estaba complacido con ella.
Sangre caliente era casi una mala palabra para su gente, y en esta situación, el apodo se quedó. Tratar de mantener la línea y matar a Antoni solo resultaría en más pérdidas en este punto. La colonia había atravesado sus líneas delgadas con facilidad, erradicando todo lo que encontraron en el camino mientras expulsaban a las termitas de la isla del árbol madre. Ahora solo se mantenían pequeños focos de resistencia, pero no durarían mucho. En el momento en que cayeran, las hormigas rodearían lo que quedaba de este ejército, incluidos los mismos Cármodo. Incluso los Bruanchi se habían marchado y ahora estaban a solo unos minutos de encontrarse con la hormiga de nivel 6. En el momento en que se conectaran, no habría posibilidad de tener éxito en su misión. ¿Cómo puede ser tan difícil exterminar a un pequeño grupo de monstruos de nivel 6? Ollantec gruñó. Gruñó. Hemos atacado con decenas de miles de termitas. Nuestras criaturas no son tan débiles como esta. Creo que hemos sobreestimado la fuerza de nuestro diseño en este escenario, reflexionó Garaptep. Aunque cambiamos el diseño de termitas devoradoras de almas en las reinas a una nueva variedad anti-hormiga, ese trabajo fue en gran parte apresurado. Especialmente cuando lo comparamos con el esfuerzo que pusimos en la forma inicial que tuvo tanto éxito contra el árbol. Cuando se trata de luchar contra monstruos de alta calidad con niveles extremos de fuerza compacta, nuestros soldados están lejos de ser armas efectivas. El mago principal de uno de los equipos de diseño, Garaptep, al menos estaba manteniendo la calma, como debería hacerlo un miembro adecuado de su sociedad. Su análisis me parece exacto, coincidió Rasantep con el prometedor joven mago. Las termitas son una mala herramienta para el trabajo, un problema que tratamos de superar aplicando números extremos. Sin embargo, solo una docena o más de nuestros monstruos pueden atacar al objetivo a la vez, y eso simplemente no ha demostrado ser suficiente. Aunque eso lo había sorprendido incluso a él. Antoni y sus mascotas, junto con ese poderoso oso, habían demostrado ser potencias absolutas, capaces de destruir una gran cantidad de monstruos más débiles sin cansarse. Solo lo convenció aún más de que Antoni era de interés para Red Truth. Una perspectiva muy prometedora. Quizás la más prometedora que había visto en 100 años. Nos retiraremos, declaró Ollantep, para gran alivio de los demás, aunque lo ocultaron bien. Hemos sufrido una grave derrota hoy, pero no soportaremos una pérdida completa. Si nos reagrupamos, es posible que aún podamos tener éxito en nuestro esfuerzo. El estado de ánimo general en el vínculo mental era positivo, aunque Rasantep se preguntó cuánto de eso era simplemente una fachada. Había un nivel general de optimismo ciego sobre los jóvenes, y podía sentir un poco de eso a su alrededor mientras dirigían a su ejército para que abandonara la lucha y escapara. Tenían que salir del área ellos mismos si querían evitar una pelea, por lo que no perdieron el tiempo montando sus séquitos sobre sus espaldas y partiendo a través de los túneles. ¿Cómo crees que se desarrollará esto, maestro? Preguntó a Monsil sobre su vínculo. ¿Crees que podemos reagruparnos y hacer retroceder a las hormigas una vez más? Improbable, se burló, aunque mantuvo su rostro completamente inmóvil. Las pérdidas de hoy son un golpe, pero no son devastadoras. Incluso la pérdida de posición ayuda un poco a nuestro lado. Las hormigas han sido sacadas de su territorio fuertemente fortificado y ahora deben luchar en terreno fresco. También tienen más área de superficie para proteger, lo que los hace más vulnerables. Pero eso solo es cierto si los números siguen siendo relativamente iguales. Tenemos más termitas, y nuestro número crece cada día, pero la colonia puede traer refuerzos a través de la puerta cuando lo deseen. No tengo idea de cuántos de ellos hay, pero ¿y si 1.000.000 pasara mañana? El nido sería invadido ese día. ¿Realmente crees que tienen ese tipo de números? Pueden. En verdad, no creo que incluso necesiten tantos. En última instancia, hemos demostrado que incluso con todas las ventajas, las termitas no pueden derrotar a la hormiga más fuerte y sus mascotas en esta etapa. A menos que creemos soldados más poderosos o cambiemos su diseño de alguna manera para que se adapten mejor a la tarea, la hormiga puede hacer lo que quiera y no podemos detenerla. Eso no es cierto si el Cármodo tomar parte en la pelea directamente. Que es probablemente lo que él quiere, reflexionó. Si mi gente comienza a exponerse al peligro, creo que encontrarán que la hormiga es las termitas no pueden derrotar a la hormiga más fuerte y sus mascotas en esta etapa. A menos que creemos soldados más poderosos o cambiemos su diseño de alguna manera para que se adapten mejor a la tarea, la hormiga puede hacer lo que quiera y no podemos detenerla. Capítulo 986. Enganchado.
Victoria total y abrumadora. Nada más y nada menos. Para cuando la colonia entró y rodeó mi ataque en solitario, los Bruanchi ya se habían abierto paso. Fue sencillo hacer retroceder a las termitas, expulsándolas por completo de la isla del árbol madre. Todo lo que habían dejado eran los profundos túneles que se curvaban bajo el lago entre las montañas y era allí donde necesitábamos fortificarnos. Pasé bastante tiempo charlando con los Grovekeepers una vez que el enemigo comenzó a retirarse, aunque tuve que tomarme un poco de tiempo para calmar a Sarah. El oso gigante era un completo desastre cuando finalmente llegamos a ella. Invidia comenzó a verter la magia curativa de inmediato, pero sospecho que pasará un tiempo antes de que se recupere por completo. Después de arrojarse a las termitas de la forma en que lo hizo, no es de extrañar que saliera tan mal. Me siento terriblemente culpable. Había planeado que la persona designada para el sacrificio que fuera mordida fuera yo. Desafortunadamente, subestimé lo dispuesta que estaría a abrazar la ira y sumergirse. Es mucho más valiente de lo que cree. Su pelaje está enmarañado con icor, una buena parte de ella, y se pueden ver cortes profundos en todo su cuerpo masivo. Cuando nos acercamos, el aura rojo oscuro de la sed de sangre ya ha comenzado a desvanecerse, pero aún somos cautelosos. Ella respira pesadamente, sus fauces lanzan aire a sus gigantescos pulmones como un fuelle. Débilmente, ese rugido ensordecedor aún se puede escuchar resonando en la parte posterior de su garganta. Hola, Sarah, digo suavemente, ¿estás bien ahí dentro? No hay respuesta, pero sigo hablando en un tono tranquilizador. Absolutamente derrotaste a algunas termitas hoy. Mantuviste el fuerte como un jefe absoluto. Salvaste el día. Y ella tenía. Su esfuerzo había inmovilizado casi todo un flanco y permitió a Timmy trabajar con su elegante juego de pies sin que lo interfirieran. De hecho, los dos que probablemente mataron a la mayoría de las termitas son Timmy y Sarah. No es que no haya bajado un bote completo de ellos, pero esos dos realmente fueron a la ciudad. Ja-ja-ja. Ja-ja-ja. Puedo sentir que los pensamientos del oso gigante comienzan a congelarse mientras se calma lentamente. Honestamente, esto es una gran mejora para ella. Ella se enfureció durante mucho tiempo y fue empujada al borde de la muerte, por lo que salir sola es un progreso increíble. Le doy algunas palabras más de aliento antes de dejarla al cuidado de Invidia e ir a saludar a los Grovekeepers. Antes de hacer eso, sin embargo... Protector, ¿cómo te va? Lo digo en serio. Solo maldita respuesta cuando hablo contigo, maldita sea. Toda la farsa realmente me irrita. No deseamos exponernos ante los Bruanchi. Son nuestros aliados. Por ahora. Sois un grupo seriamente sospechoso. Multa. Multa. No saltes, solo responde a mi pregunta. ¿No puedes decir si estamos bien? Un toque de curiosidad se cuela en su tono. ¿Crees que te explicaré cómo puedo sentirte? Sigue soñando. Estamos bien. Se han sufrido algunas lesiones, pero podemos continuar desempeñando nuestras funciones. Hicisteis bien, los felicito. Y lo hicieron. No es fácil rastrear cuán exitosos fueron, debido a su maldito órgano, pero lucharon duro en los bordes del conflicto. Sin ellos recortando números y saltando termitas que se acercaron demasiado, habría sufrido mucho más daño del que tuve. Habiendo obtenido lo que quería de mis guardias, voy y tengo una charla con los Grovekeepers. Es bueno verlos finalmente aparecer en el campo de batalla. Sarah estaba exhausta. Más que agotado. Sintió como si su mente subiera lentamente a la superficie de un pantano. La rabia aún se aferraba a ella, espesa, como la melaza. Pero ella estaba saliendo de eso. Cada respiración era tan pesada, cada una le daba un poco más de claridad. Cuando volvió en sí misma, llegó el dolor. Mantenido a raya por su estado de locura, llegó ahora en oleadas. Todo su cuerpo estaba en agonía. La luz curativa de Invidia la cubrió, uniendo sus heridas, sacando las mandíbulas rotas de su carne mientras su piel se unía. Incluso ahora, podía decir que estaba gravemente herida. Ella no sería capaz de pelear por un tiempo. Pero ella se sintió satisfecha. Incluso cuando el dolor se hizo más agudo, también lo hizo su felicidad. Había tomado partido por la familia que había elegido y sabía que estarían preocupados por ella, pero agradecidos por lo que había hecho. El orgullo colectivo de la colonia se levantaría y la sofocaría como una manta. Con mucho gusto se hundiría en su abrazo mientras se recuperaba, hasta que llegara otra crisis y se esforzara de nuevo.
Por ahora, experimentó una creciente sensación de paz. Una vez más, se había enfrentado a sus demonios de frente y había llegado al otro lado un poco más fuerte. Con el apoyo de la colonia y el aliento de Anthony, estaba segura de que pronto llegaría el día en que ya no tendría que tener miedo de sí misma. A medida que el dolor seguía creciendo, se acomodó en la piedra fría, todavía respirando con dificultad mientras se adaptaba al momento. Ella había llegado tan lejos. Ella se negó a volver. Sara. El tenue pensamiento, solo un indicio de un susurro, rozó su mente exhausta con tanta suavidad que casi no se dio cuenta. Estaba tan cansada que bien podría haberlo imaginado. Tal vez fue solo porque estaba pensando en el pasado. No había necesidad de preocuparse. Sara. Vino de nuevo, más fuerte esta vez. La conexión entre ellos era tan delgada, pero ella podía sentirla, apenas. J. Jim. Pensó lentamente. Estaba tan cansada. Sara, ¿qué te han hecho? Sus pensamientos estaban enojados, zumbando con rabia reprimida que revoloteaba contra su conciencia. Ella se alejó de eso. Ella no quería esto. Tú, no deberías haber venido, aquí. Estoy bien. Estoy a salvo, insistió. Pero no lo eres. Te van a matar, ¿no puedes ver eso? Sara no respondió, no podía. Sus pensamientos lentos no pudieron cambiar, incapaces de moverse para ponerse al día con lo que estaba sucediendo. El sueño la llamó, elevándose para tirar de ella hacia abajo. Trató de recuperarse, trató de pronunciar algunas palabras más. Yo no. Te matarán, a ti. No podrán encontrarme. Hubo un destello de luz seguido de un pulso masivo de maná que inundó a Sara justo cuando sus ojos comenzaron a cerrarse. Apenas se dio cuenta de un pequeño grupo de hormigas que aparecieron frente a ella. El gancho está adjunto. Brilliant se rió a carcajadas. Intenta correr, gusano. Te seguiré a cualquier lugar. Era imposible que una hormiga aullara con una risa loca, pero de alguna manera la pequeña campeona lo logró, sus mandíbulas chasquearon con loca alegría mientras sus ojos ardían como la pólvora. Capítulo 987. Brillante en más de un verso de confusión severa. Hay un elemento de locura en cada mago que se atreve a enfrentarse a la magia dimensional. No estoy seguro de si esto tiene que ver con el maná requerido, la naturaleza intrincada de los hechizos o la dificultad diabólica, pero por alguna razón, los magos dimensionales están trastornados casi universalmente. Mi amigo, el gran magio erudito Tinus, tiene una teoría favorita de que la abrumadora estimulación de recibir tanta información sensorial es el factor clave. Rastreando vectores a través de dimensiones, sintiendo límites nebulosos e invisibles, calculando formas de onda de maná, todo mientras intenta lanzar incluso el hechizo más básico. Es mucho para asimilar, mucho para procesar en una cantidad de tiempo terriblemente corta. Ella cree que solo alguien bastante desconectado de la realidad podría tener la esperanza de lograrlo. Extracto de las notas privadas del magio Scholar Arctus. Jin no entendía lo que había sucedido. Había excavado con tanto cuidado, usando todas sus habilidades al límite para pasar desapercibido. Solo tenía que encontrar a Sara. Tenía que hablar con ella. Estaba siendo utilizada, empujada de vuelta a la misma vida de la que había huido. La figura gentil y afectuosa que había encontrado entre los moldeadores, herida por su tiempo en la mazmorra salvaje y con una necesidad desesperada de apoyo emocional, ahora no se veía por ninguna parte. Podía sentirla, se había acercado lo suficiente para eso. Herida, al borde de la muerte, su fuerza vital se filtraba al suelo del túnel mientras absorbía la magia curativa como una esponja. Anthony la había llevado al límite y casi había muerto. Otra vez. No había límite para esa criatura desvergonzada. Arrastraba a Sara a cada batalla para poder aprovechar su fuerza para la colonia hasta que se volviera loca o finalmente cayera en la batalla. No podía permitirlo. Cuando finalmente logró acercarse a ella sin ser detectado, algo salió terriblemente mal. Sentado a salvo dentro de su túnel de deformación espacial, sintió una extraña sacudida, como si algo se hubiera alojado en sus entrañas. Inmediatamente se había puesto a la defensiva, pero no había nada allí, al menos nada que pudiera sentir. El pánico salió a la superficie, solo exacerbado por la repentina aparición de 5 hormigas junto a Sara. Sintió que la magia de la mente comenzaba a golpearlo de inmediato e hizo todo lo posible para evitarlo mientras comenzaba a trepar.
Su largo cuerpo de gusano se retorció dentro y alrededor de sí mismo mientras se giraba desesperadamente y trataba de alejarse a toda velocidad. Todo su cuerpo se sacudió fuertemente y se desplomó en el suelo de su propio túnel, completamente confundido. Si estaba aterrorizado hace un momento, ahora estaba frenético. En ese momento de distracción, las hormigas se abrieron paso en su mente. Decir a asesino de huevos. ¿Crees que puedes escaparte esta vez? ¿Crees que estás escondido? Puedo ver todo. Las 5 hormigas comenzaron a correr directamente hacia su posición, lanzándose a las paredes del túnel para cavar. ¿Realmente sabían dónde estaba? Eso debería ser imposible. Jim había tenido suficiente. Intentó huir una vez más, y cuando se encontró con la extraña resistencia, la empujó tan fuerte como pudo. ¿Crees que puedes vencer el gancho espacial? Necio. Has estado encerrado en el lugar, no más de tus trucos de deformación espacial. Es hora de pagar por lo que has hecho. La voz en su mente se rió con loca alegría, lo que aterrorizó aún más al gusano. Empujó y empujó, cada eslabón de su cuerpo largo y nervudo tratando de impulsarse hacia adelante. Aléjate de mí. Gritó de vuelta. Déjame en paz. Después de las vidas inocentes que mataste, las futuras generaciones de mi familia que destruiste, no me parece. Una vez más, la hormiga se rió mientras ella y sus aliados cavaban más y más rápido mientras se acercaban a la pared de su túnel oculto. Cuanto más se acercaban, más frenético se volvía, hasta que sus músculos comenzaron a desgarrarse por su lucha desesperada. Hubo un horrible desgarro, cuando algo en lo más profundo de él se desgarró, pero finalmente sintió un impulso hacia adelante. Con una oleada de alegría salvaje, saltó hacia adelante y trató de alejarse a toda velocidad. Oh, no, no lo harás. Brillant rugió. Vagamente, Jim se dio cuenta de que el maná de la hormiga cambiaba de una manera extraña, pero no le importaba. Tan ansioso por huir que no prestó atención a nada más, corrió hacia adelante ahora que finalmente podía, ganando impulso hasta que, un momento después, se dio cuenta de que algo andaba muy mal. ¿Dónde estaba el túnel? ¿Dónde estaba la buena y dulce tierra que había usado para impulsarse hacia adelante? ¿Desaparecido? Todo se había ido. Oh. Intentaste huir aquí, ¿verdad? No esperaba que fueras capaz de frustrar mi anzuelo, pero como dije, no hay ningún lugar al que puedas correr que yo no seguiré. Jim se agitó en el aire mientras trataba de entender dónde estaba. No podía ver, obviamente, pero su sentido del maná que lo rodeaba era borroso, distorsionado. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Gritó. Tú eres el que abrió un agujero en esta dimensión, se burló Brillant. Me tomó días descubrir cómo llegar aquí y ahora quieres decir que lo hiciste por accidente. Basura. Ahora ven aquí. De repente, Jim se sintió arrastrado, lentamente, por el aire. Su largo cuerpo estaba siendo remolcado de alguna manera directamente hacia la hormiga. No, 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 no. Gimió y se abalanzó de nuevo. Esa misma sensación desgarrante, seguida de una ola de calor que casi lo abrumó. Oh, ¿lo encuentras un poco caliente, gusano? Entonces, ¿por qué venir? A este lo llamo el horno. Todavía no se había ido. Se lanzó de nuevo. Ga. Está brillante en este y no puedo cerrar los ojos, claro que vendrías aquí, sin vergüenza. Se lanzó de nuevo. Odio cuando no tengo ancho. Sin embargo, casi no necesito que te rastree. Otra vez. Como fractal, es aún más fácil ver el mal que yace en tu corazón. Otra vez. La dimensión de la línea ondulada. No ha cambiado mucho para ti. Otra vez. Ten cuidado ahora, gusano. Si intentas correr de nuevo, podrías toparte con... Fue una locura, todo era locura. Cada vez que saltaba hacia adelante, Jim podía sentir que lo jalaban, lo estiraban, lo aplastaban y lo reorganizaban en formas que le distorsionaban la mente. No podía esperar comprenderlo, no podía captar nada de eso. Todo lo que entendió fue su desesperada necesidad de estar lejos, de huir, así que se abalanzó una vez más. ¡Bam! La pared. El impacto fue impresionante. Jim sintió como si cada átomo de su cuerpo hubiera sido arrojado a un compactador de basura. ¿Qué ha pasado? No entendía, ¿era libre? No. Como dije, puedo seguirte a cualquier parte. Nunca esperé que pudieras intentar saltar directamente a través de la pared, una locura intentarlo.
Supongo que debes haberte sentido desesperado. No me sorprende, supongo, soy yo quien te persigue después de todo. Brilliant se jactó. Algo se apoderó de Jim y se estremeció. Una pequeña hormiga se deslizó por su marco, golpeándolo con sus antenas. Mana surgió. Hora de llevarte a casa. Hay bastantes que han querido verte. Capítulo 988. Caída del árbol, parte 1. 50 años antes de que Antonio renaciera. Se sabía que los legionarios se obsesionaban con el estado de su armadura abisal. Mimando las placas, puliendo la piedra viva, puliendo el metal encantado. Todos estos eran componentes importantes y vitales que aseguraban el correcto funcionamiento del traje, brindando la protección más importante que permitía a sus soldados soportar golpes que ningún otro ejército podía soportar y ejercer una fuerza que ningún inteligente debería poseer. Sin embargo, a los ojos del gran mariscal Cícera, no prestaron suficiente atención a la pieza más fundamental y clave. Sus manos gastadas se movían con la facilidad de la práctica mientras palpaba el interior de la armadura. Incluso sin mirar, podía pasar de una correa a otra, sus dedos poco delicados deslizándose a lo largo de cada una con gentil gracia mientras revisaba si estaban rotas o gastadas. Sin las correas, la maldita cosa no se mantendría unida, se caería en la batalla, las placas se deslizarían fuera de lugar en el fragor de la pelea. No en su reloj. La luz parpadeante de la antorcha fue todo lo que la gran mariscal necesitó para completar su verificación antes de comenzar a colocarse la armadura. Las placas de los antebrazos se colocaron y apretaron meticulosamente, seguidas de las espinillas y las botas. Una vez hecho esto, sus ayudantes se adelantaron para ayudar, sosteniendo las secciones más pesadas y engorrosas en su lugar mientras se abrochaban y luego se ajustaban en sus pliegues entrelazados. El proceso se completó en silencio, cada uno consciente de la importancia de hacer cada pequeña tarea a la perfección. Atención al detalle, sin errores, así era como Cícera dirigía sus legiones. Así fue como la legión Emavis y ganó guerras. Después de que los dos asistentes completaron su revisión final, recorriendo con ojos y manos cada plato con cuidado concentrado, asintieron y retrocedieron. La gran mariscal recogió su casco y se lo colocó sobre la cabeza, el pesado abisal Irón se deslizó en su lugar con un clic audible cuando se unió con las hombreras. Había un mundo de diferencia entre un juego completo de armadura y uno al que le faltaba la más mínima sección. Con su casco ahora en su lugar, el conjunto completo de encantamientos cobró vida, absorbiendo profundamente el maná que circulaba por su cuerpo junto con su sangre. Cada circuito vibraba con poder, devolviéndole esa fuerza a ella a su vez. Completamente vestida, reconoció a sus dos ayudantes antes de salir de su tienda personal para saludar a quienes la esperaban allí. Comandantes, dijo mientras cruzaba el umbral. Gran mariscal, cada uno de ellos saludó solemnemente, puño contra corazón. Camina conmigo, ordenó antes de alejarse a grandes zancadas, sus oficiales subalternos se pusieron a caminar detrás de ella. ¿Cómo va el despliegue de sus legiones? Atticus, tú primero. Por supuesto, gran mariscal. El octavo se ha desplegado según lo solicitado, a lo largo de la orilla suroeste. La artillería se ha establecido y fortificado 1 kilómetro detrás del frente. ¿Sus oficiales han sido iniciados correctamente en la cadena de órdenes? Ellos tienen. Metori. El 23º está atrincherado a lo largo de la orilla oeste como se ordenó, gran mariscal. Los magos han estado condensando el maná de la tierra durante 6 horas, como se indica. Bueno. ¿Y el 25? Estamos junto al 23º. En posición y esperando la pelea. Espero que el entusiasmo haya sido templado con cautela y razón, comandante. No sonaba como una reprimenda, pero cada uno de los oficiales sabía que lo era. Los soldados han completado todos los controles con la debida diligencia, se apresuró a asegurar el comandante a su líder. No se ha saltado ningún paso. Cícera sintió. Me complace que sus soldados no se avergüencen del desafío que nos espera, pero la victoria llega a aquellos que están preparados. Miró ahora a través del campo y observó la vista por primera vez. Los estandartes ondeaban, el metal brillaba y los orgullosos colores de las legiones abisales estaban a la vista. 10 legiones completas, desplegadas y listas para luchar. En la distancia, al otro lado del agua, se cernía su objetivo. Contra el poder de la legión, seguramente caería. No podemos permitirnos el fracaso hoy, dijo.
No se puede permitir que sobrevivan los monstruos que se vuelven lo suficientemente poderosos como para cambiar el equilibrio de poder. Conoces tan bien como yo la sangre que empapa el tronco de ese árbol. Demasiados ya han sido asesinados, lo terminaremos hoy. Lo haremos, gran mariscal. Habrá sacrificios. No se puede lograr ninguna victoria sin pagar el precio. ¿Has hablado con tus soldados? Cada uno de los comandantes asintió. Se habían movido a través de sus propias legiones la noche anterior, hablando con cada soldado por turno, estrechándoles la mano y mirando a la gente que enviarían a luchar a los ojos. Todo legionario estaba preparado para morir en defensa de la propia civilización. Muy bien, dijo Cícera finalmente, su voz plana y sin emociones. Envía un mensaje para comenzar el bombardeo. Comienza el bombardeo. La llamada se repitió y resonó en la línea y en la tienda de mando, desde donde se envió a través de la red de glifos que transmitían sus palabras a los equipos desplegados en este vasto campo de batalla. Observó en silencio, aunque su agudo oído podía oír el trabajo que se realizaba en segundo plano mientras los auxiliares y los magos preparaban su mortífero trabajo. Con un rugido acelerado, comenzó. La primera ronda voló por el aire, propulsada por la ballesta encantada que la legión había llegado a llamar de traficante. Dejando una estela de llamas brillantes, el proyectil alcanzó casi 1 kilómetro de altura mientras silbaba en el aire antes de caer para golpear con una fuerza tremenda y una explosión de fuego a unos 5 kilómetros de distancia. El primero pareció actuar como una señal, ya que se disparó un segundo, luego otros 10, luego otros 100. 1000 piezas de artillería iluminaron el cielo, el último disparo aterrizó justo cuando el primero había recargado, listo para disparar una vez más. Las llamas ya habían comenzado a extenderse alrededor de la base del árbol, las raíces se encendieron cuando la carga de llama alquímica se extendió por la madera. Los magos pueden comenzar a lanzar hechizos, ordenó Cícera con calma, las palabras resonando desde el interior de su casco. Una vez más, sus órdenes se transmitieron por todo el campo en unos momentos. Como uno solo, los magos de reserva se pusieron de pie y comenzaron a juntar su mará. 10 grandes bolas de fuego, cada una de más de una docena de metros de ancho, comenzaron a tomar forma cuando cientos de magos vertieron su energía en ellas, profundizando el color e intensificando las llamas. Extender los puentes. Los magos de la Tierra, después de 6 horas de incansable preparación, finalmente soltaron su roca condensada. De una isla a la siguiente, comenzó a formarse un gran tramo, apartando las poderosas aguas de los lagos y proporcionando un camino a seguir para los legionarios. Las bolas de fuego se desataron, volaron por el campo para detonar con una fuerza atronadora contra el enorme árbol. Cícera casi podía imaginar que lo escuchó gemir de dolor, aunque podría ser solo la madera moviéndose. Ventaja. Capítulo 989. Caída del árbol, parte 2. 50.000 legionarios y 100.000 auxiliares componían el ejército bajo el mando del gran mariscal. Una fuerza poderosa que cualquiera en el Dungeon temería enfrentar. Este nivel de compromiso normalmente no sería necesario, ni siquiera para aniquilar a un poderoso monstruo de grado mítico. Pero cuando un poderoso monstruo de grado mítico comenzó a poblar la mazmorra con su propia raza de descendientes, no se podía permitir que tal cosa se mantuviera en pie. El cónsul había hablado, por lo que la legión se había movido. Apoyados desde atrás por la alianza de las viejas rachas, habían resistido. No se podía permitir que los engendros de la mazmorra proliferaran sin control, para que el mundo no cayera en ruinas. Cientos de rayos de traficantes se arqueaban en el aire a cada momento, las explosiones distantes resonaban en un ritmo constante. El calor de las bolas de fuego combinadas de los magos se podía sentir incluso en la tienda de mando, y después de solo 10 minutos del bombardeo, grandes secciones de las raíces de los árboles ya se habían incendiado. Riamus estaba en primera línea, viendo crecer la conflagración mientras la artillería combinada de la legión volaba sobre su cabeza. Su mano izquierda sostenía su pesado escudo de asalto, bloqueado en posición con los soldados a su izquierda y derecha, presentando un muro irrompible para el enemigo. Mantuvo su mano derecha cerca de la empuñadura de su gladius. Pronto llegaría el momento en que lo necesitaría. Ventaja. Llegó la orden del centurión detrás de él, repetida en la línea. Como uno solo, los legionarios avanzaron, salieron de la isla y entraron en la gran rampa que se había formado con Maná solo unos momentos antes. En ese momento, se sintió invencible.
Su traje completo de armadura abisal inundó sus extremidades con fuerza, y los miles de hermanos y hermanas a su espalda lo aseguraron. Solo la victoria era posible ese día. El poder de la Legión estaba en marcha, nada podía interponerse en su camino. Crujido, 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 crujido. La marcha constante de las filas masivas era precisa como el golpe de un tambor, sus botas de metal golpeaban la piedra fresca en perfecta sincronización. Escucho alto. Rugieron los centuriones. Jaja. Bramaron los soldados mientras las primeras filas levantaban sus escudos más alto, hasta que el borde superior quedó justo debajo de la línea de sus ojos. Se sentía como si el mundo se acabara sobre sus cabezas. Una lluvia de fuego y muerte como la que estos legionarios nunca volverán a ver. Frente a Riandus, el gran árbol se cernía. Con kilómetros de altura, tan grueso como un castillo, era algo monstruoso de contemplar. Adecuado, ya que era un monstruo. Una criatura viviente, nacida del maná para promulgar la voluntad de Dungeon. Hoy sería el último. Abrazadera. Gritaron los centuriones al unísono. Aunque no vio nada, Rianus y todos los legionarios de la línea actuaron al instante. Detuvieron la marcha, clavaron sus talones y levantaron sus manos libres para sostener los escudos al frente. Ni un momento demasiado pronto. Una maraña de raíces surgió a través de la piedra frente a ellos, cuerdas viciosas de materia vegetal tan fuertes como el acero los azotaron, tratando de enroscarse sobre sus escudos y cortar su armadura. ¡Ataque! Vino la orden. Rianus dejó caer su mano derecha y arrebató su gladius de su vaina. Con reflejos más allá de los de un mortal, cortó 5 veces en menos de un segundo, el acero abisal encantado y endurecido de su hoja cortó las raíces como mantequilla. Con un grito, se lanzó, cientos de kilogramos de máquina de matar legionarios lanzándose hacia adelante, con el escudo en alto y la hoja nada más que un parpaleo de luz. A lo largo de la línea, cientos de legionarios se dedicaron a las plantas, cortándolas a medida que aparecían, pero el árbol no estaba terminado. Algo empujó el agua a ambos lados de la rampa, una gran presencia que se elevaba desde las profundidades. Una gran cantidad de agua se abultó hacia arriba cuando enormes vainas rompieron la superficie, abriéndose mientras lo hacían. Una ola de gas verde emergió y barrió a los legionarios en un instante, pero eso no los influyó. Con su fisiología modificada y las protecciones de su armadura, eran casi inmunes al veneno. Lo que atrajo la atención de Rianus fueron las muchas hileras de agujas dentadas anidadas dentro de la carne de las flores. Escudos altos. No necesitaba que se lo dijeran 2 veces. En el momento en que levantó su escudo, sintió una rápida serie de impactos que forzaron su brazo contra la placa del pecho. Con su vista bloqueada, las enredaderas emergieron una vez más para enroscarse e intentar deslizarse dentro de su armadura, pero él estaba atento. El gladius cortó una vez más, cortando las raíces que buscaban mientras él soportaba el bombardeo. Un momento después, las vainas fueron alcanzadas por fuego de artillería preciso, explotando en un estallido de llamas que provocó que trozos de materia vegetal ardiendo sin llama llovieran sobre el puente. Una vez más, los legionarios se armaron de valor y comenzaron a avanzar por el desnivel que los separaba del tronco del árbol. El monstruo claramente no quería que se acercaran y Rianus estaba alerta, esperando más trucos con cada paso. Sorprendentemente, no hubo otro ataque hasta que casi llegaron al otro lado. Surgiendo de debajo de las titánicas raíces surgió una multitud de criaturas desorganizadas que solo podían describirse como árboles retorcidos que cobran vida. Entre ellos había figuras enormes y pesadas, 2 veces más altas que las demás. Estos deben ser los niños que el árbol había estado produciendo. Las nuevas criaturas avanzaron, determinación y rabia rebosantes de cada centímetro de sus cuerpos. Rianus sonrió mientras avanzaba al unísono con sus hermanos y hermanas de la Legión, su mano apretando la empuñadura de su espada. Esto sería divertido. Capítulo 990. Caída del árbol, parte 3. Respirar. En. Mantener. Liberar. Mantener. Respirar. En. Mantener. Liberar. Mantener. Despacio. Se requería paciencia. La hoja más afilada no podía forjarse en un día. El metal tuvo que ser desenterrado, refinado, fundido, moldeado, calentado y enfriado una y otra vez hasta que se logró el templado final. El arma perfecta fue el trabajo de toda una vida. Y Orrina también.
Ella era el arma de la Legión, la más afilada y perfecta. Había sido forjada durante muchos años, puesta en el fuego, moldeada, apagada y luego arrojada de nuevo al calor una vez más. Respirar. En. Mantener. Liberar. Mantener. Mientras repetía el mantra y controlaba el aire que fluía hacia su cuerpo, también influía en el maná que la rodeaba. Latía, subiendo y bajando junto con sus pulmones. Grandes cantidades se precipitaron en su cuerpo, fueron contenidas y luego liberadas. Cada vez que lo atraía, la energía dentro de ella se volvía un poco más rica, más vibrante. No pasaría mucho tiempo ahora. Respirar. En. Mantener. Liberar. Mantener. Más y más profundo se hundió. Sus preocupaciones desaparecieron. Su pasado se derrumbó. Su alegría. Su pena. Con cada respiración, más pedazos de su corazón y mente se liberaban en la oscuridad, donde no podían alcanzarla. Todo lo que quedaría era el núcleo puro. Sus instintos, su entrenamiento y su espíritu guerrero interminable. Perfeccionó su mente como se afiló la hoja, hasta que alcanzó el filo perfecto de la navaja. El aura que salía de ella en densas ondas se sentía como si fuera a cortar el aire. Ninguno se atrevió a acercarse. Una última vez. Respirar. En. Mantener. Liberar. Mantener. El maná rugió a través de su cuerpo ahora en un violento torrente. Una tormenta de energía que pedía liberación. Su mente se había reducido a la punta de una espada, no quedaba nada que nublara su juicio. Era hora. Lentamente, abrió los ojos. Ante ella había gruesas placas de acero moldeado. Una construcción imposible de complejidad e ingeniería tan profunda que fue nada menos que un milagro. Un compañero apropiado para ella. Era la más grande que podía producir la Legión, un ejemplo de perfección marcial. Su equipo debe coincidir. En las partes distantes de su mente, sabía que sus compañeros estaban involucrados en el mismo ritual que ella. Esos pensamientos fueron ignorados, permitieron que se alejaran sin tocar su enfoque singular. Con pasos medidos, se movió hacia su armadura, su equilibrio perfecto sin esfuerzo. Se había preparado una escalera, pero no la necesitaba, saltó para aterrizar en la ancha hombrera y mirar hacia abajo. Azul. Tan azul que dolía mirarlo. Un charco brillante de luz intensa, tan vibrante y lleno de poder que casi abrumó sus sentidos. Maná líquido. Una última vez. Respirar. En. Mantener. Liberar. Mantener. Orina colocó sus manos a ambos lados de la abertura y se sumergió suavemente, sumergiéndose en el líquido con un solo movimiento. Agonía. El maná concentrado inundó sus poros, filtrándose en su cuerpo y amenazando con destrozarla. Pero no sucedió. Los vastos ríos de magia que fluían a través de ella entraron en contacto con esta nueva fuente de energía y encontraron un delicado equilibrio. Si estuviera menos saturada de maná, habría muerto en el momento en que cayó, pero esta estaba lejos de ser la primera vez para ella. Con la facilidad de la práctica, incluso sumergida como estaba, Orina encontró las correas que la ataban en su lugar, atándolas con destreza antes de estirar la mano para cerrar la abertura sobre ella, sellándose a sí misma. La armadura zumbó a la vida. Presionada contra la matriz encantada indescriptiblemente detallada, podía sentir cómo se fusionaba con el metal, sus habilidades únicas, que solo poseían unos pocos elegidos dentro de la Legión, cobraban vida. El dolor continuaba, pero ella no lo sentía. Estos eran los momentos por los que ella vivía. Su mente se expandió y de repente pudo ver a través de las gruesas placas de metal en el frente como si ni siquiera estuvieran allí. Su cuerpo se movió, la armadura se movió, y Orina estaba completa una vez más. No podía sentir la sonrisa feroz que dividió su rostro cuando extendió la mano a su derecha, el guante se cerró alrededor de la empuñadura de su amada espada. Hoja en mano, caminó hacia adelante, perfectamente equilibrada, mientras cada paso se anunciaba con un estallido resonante. El mismo sonido provino de su izquierda y derecha cuando sus compañeros emergieron de sus corrales, listos para pelear. Esta era una ocasión rara, una que no había sucedido en toda su carrera. 10 de ellos habían sido convocados para esta acción. No había posibilidad de fracaso. La batalla ya estaba en marcha. A varios kilómetros de distancia, los legionarios se enredaron con extrañas criaturas de madera, grandes y pequeñas, mientras la artillería y el fuego de los magos caían desde lo alto. El árbol parecía estar contraatacando.
Brotaron bulbos por todas partes, surgiendo del agua, descendiendo de las ramas absurdamente gruesas sobre sus cabezas para arrojar esporas y semillas afiladas hacia atrás. Tendría que cruzar el agua usando el puente terrestre que la Legión había establecido para apoyar la línea del frente. Era una gran distancia, podría llevarle tanto como un minuto. Misión simple. Atacar y eliminar. Una vez que ese árbol sea cortado, podemos regresar a casa. La mente de Brubae se sentía tan fría y distante como la de Orrina. Ella también había sido despojada de todo lo que pudiera impedir su función como arma perfecta. Participa como mejor te parezca, fue la orden. El vínculo mental se terminó. Vamos. Orrina dio un paso, siguió otro, luego otro. Su impulso creció con una velocidad imposible. El tamaño y el peso de su armadura deberían haberlo hecho imposible, pero sucedió a pesar de todo. Al dar el quinto paso, estaba volando por el suelo, cada salto llevándola a una distancia absurda mientras el paisaje pasaba a toda velocidad. En 15 segundos había llegado al puente y seguía ganando velocidad. Más allá de los escombros y las piedras rotas. Más allá de las raíces desmembradas y caídas. Más allá de los soldados caídos y moribundos que yacían sangrando en el suelo. A medida que la lucha se acercaba, saltó alto, sobre las filas masivas de los legionarios y hacia abajo entre la multitud de gente de los árboles. Cayó como una estrella acorazada, su espada resplandeció, la luz de la hoja barrió para atravesar a los luchadores de madera como una guadaña a través del trigo. Los rostros de los soldados se iluminaron con asombro y orgullo cuando sus mejores miembros llegaron al campo de batalla como dioses vengadores. Fue un privilegio luchar junto a hombres y mujeres como estos, y sus esfuerzos se redoblaron en presencia de los mejores guerreros jamás producidos. Los pretorianos habían llegado al campo. Fin del capítulo 990.